¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Pedro. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo Bien. Pues con muchas expectativas. Ándale. Tratando de analizar el Plan Nacional de Desarrollo, del que y yo creo que tú y yo tenemos muchas cosas que hablar. No, hombre, muchísimo. Fíjate, Pedro, que hay mucho que desgranar, ¿no? Yo quisiera hoy dedicarle el espacio a hablar de la mirada lejana, ¿no? De dónde viene este plan, por qué el discurso que acompaña este Plan Nacional de Desarrollo. Si ya leímos la introducción, si algún desocupado y desvelado y trasnochado anoche decidió bajarlo de internet para leer la introducción y empezar a leer, pues a desgranar lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, nos habremos dado cuenta que en la introducción, en la exposición de motivos, digamos, habla mucho de habla de anular los efectos nocivos del neoliberalismo, del consenso de Washington y de una serie de leyendas y no que se han construido en Latinoamérica desde hace unos 30 años más o menos. Y el origen de estas historias, digamos, pareciera, cuando uno lee este texto, pareciera que hay una lucha entre los neoliberales americanos del consenso de Washington y los libertarios americanos, los hombres justos de la América Latina, ¿no? Pareciera que existe este debate histórico y existe. Eso no es ajeno al discurso en Argentina, no es ajeno al discurso chavista, no fue ajeno al discurso de Evo Morales y mucho menos al discurso cubano. El consenso de Washington famoso pues tiene aproximadamente unos 30 años y fueron una serie de políticas públicas y una serie de recetas que dio el Fondo Monetario Internacional a las economías que venían creciendo en aquel momento o que estaban en crisis como la nuestra o que venían quebrando para estabilizarse y salir adelante. No, todo esto, digamos, todo esto no tiene su origen además hace 30 años, tiene su origen hace 100 años con un señor un secretario de Estado norteamericano que se llamaba Robert Lansing. Fue el secretario de Estado en los Estados Unidos en los tiempos de Woodrow Wilson. Y este secretario decía que México era esto estamos hablando de voy a checar aquí en mi tepa, ¿no? 1920 aproximadamente, después de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, el presidente Woodrow Wilson dice: oye, tenemos que expandirnos hacia América, hay que hacer un esfuerzo militar para expandirse hacia América. Esta es una leyenda urbana que cuentan los libros de texto de historia del continente, ¿no? 1920 termina la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos necesita expandir su imperio para protegerse, dice: la frontera con México es de alto riesgo, debiéramos de ir a conquistar la frontera de México. Y Robert Lansing, secretario de Estado de Estados Unidos, le dice: México es un país muy fácil de conquistar, lo que necesitamos hacer es conquistar a su presidente, porque la estructura del país es totalmente presidencial. Si quieres tener a México, tienes que tener a su presidente. Y a partir de ahí, digamos, es como se dice en la izquierda en Latinoamérica, en la izquierda mexicana, se dice que los intereses norteamericanos han venido conquistando estructuralmente y coyunturalmente a los diferentes presidentes en México. Estructuralmente, por ejemplo, se acusa, por eso López Obrador acusaba tanto al ITAM, ¿no?, de ser la cuna del neoliberalismo, porque se decía que el ITAM era pues el representante de este pensamiento en México, ¿no? Este es un pensamiento, digamos, esto es lo que se dice o lo que se decía en los pasillos de la izquierda, en la UNAM, en muchos lugares dentro de en la UAM, ¿no? Los últimos 30 años, y que no son fantasías, ¿no? Toda interpretación de la historia parte de hechos reales, ¿no? Y si hay hechos reales en los que terminando la época del desarrollo estabilizador, de la que hemos hablado ya mucho acá, entró la política neoliberal en el sexenio el sexenio de transición fue el sexenio de Miguel de la Madrid, ¿no? Y lo decían, llegaron los tecnócratas. Llegaron para quedarse, y hemos hablado mucho de que eso le da origen a López Obrador, ¿no? Y bueno,
el Plan Nacional de Desarrollo, Pedro, en su redacción, nos habla de ese momento, nos retrata ese momento, nos lleva en el tiempo a 1988, cuando le ganan los tecnócratas a los políticos, ¿no? A los políticos, cuando Cuauhtémoc Cárdenas pierde la elección interna, bueno, el dedazo de Miguel de la Madrid, lo pierde contra cuando Salinas de Gortari. Se cae el sistema y calla, toda esta historia, se cae y se calla, ¿no? Y eso es lo que refleja el Plan Nacional de Desarrollo, digamos, como pensamiento político. Yo sí quería hoy como salirnos un poco abstraernos de las minucias, de los detalles, y tratar de mirar la línea histórica que trata el presidente de presentar a través de su plan de desarrollo, porque sí vienen, sí material, todo esto es simbólico. Materialmente sí hay una cosa que, digamos, divide a los neoliberales de los políticos, digamos, ¿no? Que divide la vieja visión sobre la nueva visión. Y la línea es qué tanto Estado y qué tanto mercado, quién domina sobre quién. En los últimos 30 años, la visión del país, la visión del gobierno, la visión de la política pública, la visión neoliberal decía, digamos, en resumen, dejemos que el mercado se ponga a producir los bienes y servicios que necesita la sociedad, que el Estado los regule para que no haya, para que no se pasen de lanza, digamos, y con eso vendrá el crecimiento económico parejo para todos y el país saldrá de la pobreza. La realidad es que 30 y tantos años después, el país no salió de la pobreza, no necesariamente por la visión neoliberal, ¿no? También hubo mucha corrupción, hubo crisis económicas que hubo que enfrentar, etcétera, pero la realidad es que eso falló. ¿Qué dice la visión desarrollista, la visión, digamos, de izquierda en este caso, la visión López Obradorista? Dice, no, el mercado está dominado por una bola de gandallas que tienen su interés personal, que tienen su interés, su interés particular, y necesitan del Estado no solo para regular, sino para corregir los desequilibrios que provoca el propio mercado. Esa es, digamos, la visión material en términos de toma de decisiones de política pública que vamos a ver impresas ya en el Plan Nacional de Desarrollo, que habíamos hablado mucho, habíamos especulado mucho, pero ya cuando están impresas en el Plan Nacional de Desarrollo, creo que el significado material adquiere mucha mayor relevancia que el significado, pues, semiótico, simbólico que queríamos interpretar aquí en este espacio, Pedro. Tomando tus palabras, quiero resaltar 3 momentos de la historia de México: Lázaro Cárdenas, Luis Echeverría y Andrés Manuel López Obrador. Pues de ese tamaño es el presidente, para bien y para mal, ¿no? Sí. O sea, la visión de Lázaro Cárdenas, de Echeverría y de López Obrador es la misma. Es exactamente la misma. L'état c'est moi. Exacto. El Estado soy yo. Un Estado proteccionista, un Estado paternalista, un Estado omnisciente, todopoderoso, que tiene a todo el control de todo lo que se mueve desde el ámbito político, económico y social.